Queridos adultos mayores, les traigo una excelente noticia, algo que seguramente va a alegrarles el día, ya que se han anunciado recientemente nuevos cambios positivos en el seguro social, los cuales van a estar beneficiando a una valiosa comunidad de adultos mayores. Es muy importante que estén atentos a los detalles de estos cambios, para comprender cómo pueden impactar positivamente en sus vidas y en su bienestar financiero. Manténgase con nosotros para obtener más información sobre estas emocionantes actualizaciones y cómo es que pueden beneficiarse de ellas. No se olviden de darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que de este modo nuestra información llegue a ustedes de primera mano. La Administración del Seguro Social ha anunciado modificaciones muy significativas al Programa de Seguridad de Ingresos Suplementario, el SSI, las cuales van a estar entrando en vigor a partir de septiembre. A partir de este día, los beneficiarios del SSI podrán recibir un nuevo pago directo, el cual va a incluir beneficios adicionales del Seguro Social. Las nuevas modificaciones tienen como objetivo ajustar los requisitos actuales del SSI, con el fin de poder eliminar barreras y aumentar el número de solicitantes calificados. La nueva regla del SSI ampliará la política de subsidio de alquiler del SSI del Seguro Social, algo que actualmente solo está disponible para solicitantes y beneficiarios del SSI en 7 estados, los cuales son Connecticut, Illinois, Indiana, Nueva York, Texas, Vermont y Wisconsin. Esta regla aplicará la misma política favorable a todos los solicitantes y a beneficiarios del SSI a nivel nacional. Es muy importante subrayar que los próximos cambios podrían terminar aumentando el monto del pago de muchas personas que actualmente ya son elegibles para recibirlo, y permitiendo que más personas califiquen para los beneficios del SSI. El ingreso de seguridad suplementario ayuda a millones de personas mayores de 65 años o al igual que personas discapacitadas de bajos ingresos. Actualmente, este programa se encarga de pagar beneficios mensuales a personas o niños con discapacidades o ciegos, o al igual como a adultos de 65 años o más que tienen ingresos o recursos que sean muy limitados. Los pagos del SSI pueden ayudar a cubrir gastos que son muy esenciales, como por ejemplo el alquiler, la comida, la ropa o los medicamentos. Las personas que buscan y reciben SSI deben cumplir con las condiciones de elegibilidad, las cuales incluyen límites de ingresos y recursos, y es allí donde entran estas modificaciones. El pago de seguridad de ingresos suplementario generalmente está destinado a personas trabajadoras que ganan menos de $1,971 por mes, aunque también está disponible para parejas que solicitan manutención infantil o al igual personas discapacitadas. Los solicitantes deben de cumplir con las restricciones de ingresos, al igual que de recursos, según su categoría de prestaciones. Las restricciones de recursos individuales, al igual que de las parejas, son de $2,000 y $3,000 respectivamente, más que todo para artículos como vehículos o cuentas bancarias. Recuerde que la Administración del Seguro Social proporciona la herramienta SSI para determinar la elegibilidad y de este modo iniciar el proceso de solicitud, lo que debería tomar entre 5 y 10 minutos. El Seguro Social está implementando nuevos cambios importantes, más que todo dirigido en los requisitos del SSI para que los solicitantes puedan acceder a este programa sin tantos desafíos. La agencia federal también tiene como objetivo eliminar barreras y llegar a más personas. Tal y como lo establece el ingreso de seguridad suplementario, aproximadamente 7.4 millones de estadounidenses inscritos se beneficiarán de esta acción, más que todo al no tener que preocuparse por un factor que tiene el potencial de limitar los beneficios que ustedes deberían de recibir como parte de esta asistencia económica.
Exactamente a partir de septiembre de este año 2024, los beneficiarios ya no van a tener que preocuparse de que la comida de familiares o de amigos reduzca sus beneficios mensuales, lo cual les va a permitir recibir pagos mayores por parte de la administración. Esta medida busca brindar una asistencia económica adicional a los ciudadanos de bajos ingresos y al mismo tiempo busca garantizar que reciban el valor total de sus beneficios. Los cambios adicionales podrían seguir modificando los requisitos del SSI, ya que el Congreso está debatiendo una propuesta bipartidista para poder aumentar los límites de activos para los beneficiarios, alcanzando potencialmente el SSI, donde los beneficiarios solteros podrían recibir $10,000 y las parejas casadas recibir hasta $20,000 anuales. Pues bueno, para continuar hablando del tema del SSI, ¿cuáles son las fechas de pago que estaremos viendo también en este año 2024? Pues bueno, recordemos que en este próximo mes de mayo tendremos el 1 de mayo, miércoles exactamente, un pago del SSI. Pero para sorpresa de muchos, el pago dirigido de junio será enviado el viernes 31 de mayo. O sea que en mayo tendremos prácticamente 2 pagos. Luego de esto veremos nuevamente nuestro próximo pago el lunes 1 de julio. Luego de esto tenemos el jueves 1 de agosto. Viernes 30 de agosto. Este pago es del mes de septiembre. Luego volvemos a ver nuestros pagos el martes 1 de octubre. Luego tenemos el viernes 1 de noviembre y por último el viernes 29 de noviembre, que es el pago de diciembre 2025. Aunque los cambios futuros a la legislación y los recursos del SSI pueden influir en los pagos mensuales, todos los beneficiarios calificados ya han establecido montos de pagos basados en una variedad de criterios. Según la Administración del Seguro Social, el beneficio mensual en promedio del SSI es de alrededor de unos $698, mientras que para las personas que sean menores de 18 años, este pago promedio aumenta a $814. Además, los beneficiarios entre 18 y 64 años recibirán $742 y las personas mayores de 65 años reciben $574. Sin embargo, ninguna de estas cantidades realmente nos muestra la cantidad más alta posible, pues a partir de este año 2024, estas cantidades prácticamente del pago directo mensual máximo del SSI es de $943 para individuos, al igual que para parejas calificadas es de $1,415. Además, cada beneficiario del SSI que cumpla con los requisitos de presentación de persona esencial podrían recibir un pago adicional de $472.